Cordial saludo para todos, mi nombre es Luis Dari Mejía, soy estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal. Esta es mi identificación. Listo. Bueno, yo desarrollé el tema B, mi ejercicio de métodos para probar validez de argumentos. Entonces, básicamente, digamos que la forma que lo pude desarrollar fue identificando el lenguaje natural y el lenguaje simbólico de las proposiciones. Identificando igualmente, digamos que en una proposición simple y una proposición compuesta, básicamente son dos proposiciones simples y que están unidas mediante un conector lógico, que es esta tablita, donde tenemos un lenguaje natural y un lenguaje formal. Entonces, en el lenguaje natural normalmente utilizamos una oración, una preposición en este caso, y están conectadas por el y o no, sí, entonces sí y solo sí. Y en el lenguaje formal, pues tienen una simbología y están determinadas, digamos, dependiendo del tipo de lenguaje natural que estemos utilizando. Entonces será una conjunción, una disyunción, una negación, una condicional o una bicondicional. Esto nos sirve para hacer, digamos, por la construcción de la tabla de la verdad, en donde la logramos construir de esta forma. Entonces, decimos que para poder saber cuánto es el número de filas que debemos tener, entonces va a ser el número de preposiciones simples que tengamos en la oración. El número de columnas nos la va a dar el número de preposiciones simples, o sea, por cada preposición simple va a ser una columna, en las negaciones si las hay, las preposiciones compuestas y la expresión simbólica al final. Entonces a mí, digamos que me correspondió esta es mi fórmula, ¿sí? En donde puedo ver que tengo tres proposiciones simples, que sería P, Q y R. Aquí Q se repite, entonces no la contamos, serían solamente tres, ¿sí? Digamos que aquí también podemos identificar que entonces tenemos tres números de columnas por cada preposición simple, que tenemos una negación, que sería una cuarta columna, y que tenemos dos proposiciones compuestas y la expresión simbólica al final, ¿sí? Entonces eso nos va a dar el número de filas y el número de columnas para construir nuestra tabla. Para poder construir nuestra tabla igualmente, digamos que, bueno, entonces nos vamos aquí a los valores. Entonces decimos que siempre vamos a colocar a P, Q, R, S, dependiendo, digamos, el número de expresiones que tengamos de preposiciones simples. Entonces, pero siempre vamos a empezar por P. Ahora aquí entonces decimos que los valores de P siempre van a ser la mitad del número de columnas van a ser verdaderas y la mitad van a ser falsas. Para Q va a ser la mitad de los valores de P y para R va a ser la mitad de los valores de Q. En un momento. ¿Sí? Entonces digamos que en P tenemos 4 verdaderas y aquí en Q serían 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente. Y lo mismo aquí con la R sería entonces, si en Q tenemos 2 verdaderas, entonces acá va a ser una verdadera. Y los valores negativos, entonces digamos que vamos a tomar a Q, que es a la que tiene la negación, ¿sí? Vamos a tomar los valores de Q y los vamos a colocar aquí la negación. Entonces, si en Q tenemos verdadero, aquí va a ser falso. Si aquí tenemos verdadero, va a ser falso y así sucesivamente. Para los valores aquí tenemos, bueno, la primera proposición compuesta, que es una disyunción, porque está el símbolo de la disyunción, que es como, digamos, como una B pequeña aquí. Entonces, acá ya vamos a mirar. Vamos a mirar esta tablita para la disyunción, para saber, digamos, cómo vamos a tomar los valores. Entonces, aquí nos dice que los valores que la preceden en P y en Q, que serían los que están formando la oración, deben ser falsos. Los dos deben ser falsos para que este resultado sea falso. Entonces, nos vamos a mirar y vamos a tomar estos dos valores, ¿sí? Y miramos y revisamos y solamente tenemos que los dos últimos valores son
falsos, entonces por lo consecuente aquí va a ser falso estos dos valores, perdón. Estos dos valores van a ser falsos y el resto van a ser verdaderos. Aquí tenemos aquí una disyunción, acá es una conjunción, ¿sí? Que es como el y en lenguaje natural y formal. Entonces acá tenemos la fórmula que nos dice cómo debemos hacerla, cómo nos queda la tabla de valores. Entonces acá es la conjunción, ¿sí? Entonces vemos que los dos valores antecesores deben ser verdaderos para que la preposición compuesta nos dé verdadera. Entonces aquí miramos y decimos que P y Q deben ser verdaderos, perdón, Q y R deben ser verdaderos para que nos dé verdadero. Esos son los dos valores que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Q y R en este caso. Entonces acá tenemos que solamente acá tenemos un verdadero y aquí tenemos otro verdadero, ¿sí? Y el resto van a ser falsos. Ahora, para poder, digamos que ya finalizar la tabla, el resultado final de la tabla, que sería la contingencia, entonces tenemos que mirar la fórmula de la contingencia que nos dice la condicional. La condicional entonces nos está diciendo que el valor de P debe ser verdadero y el valor de Q debe ser falso. PQ, digamos que de las dos preposiciones simples. Entonces vamos a mirar las dos columnas de las preposiciones simples para mirar de si es verdadero y falso. En este orden va a ser falso. Entonces vamos a revisar la tabla. Entonces estos son los valores que vamos a tener en cuenta. Y solo en ese orden, verdadero y falso, entonces va a ser falso. Entonces aquí está. Verdadero, falso va a ser falso. Verdadero, falso va a ser falso. Verdadero, falso, falso. Y el resto van a ser verdaderos. Tenemos como resultado que es una contingencia porque contiene valores verdaderos y falsos. Y aquí está mi resultado en la tablita de lógica, solo que es que no se ve muy bien. Muchísimas gracias.